David nunca se dejó impresionar fácilmente. A sus 42 años había vivido lo suficiente para darse cuenta de que no todo en la vida tiene explicación. Era pastor en una pequeña iglesia rural y a lo largo de los años había escuchado innumerables testimonios de fe, milagros y liberaciones. Pero aquella noche, sentado al borde de su cama, sintió un peso que nunca antes había experimentado. Tenía el pecho oprimido, como si una fuerza invisible le oprimiera el alma. Conocía bien las palabras de la Biblia. Predicaba sobre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero en aquel momento su mente y su espíritu parecían librar una batalla silenciosa. Su alma gritaba desesperada, mientras su espíritu trataba de encontrar un refugio en la fe. Cerró los ojos e intentó rezar, pero las palabras no le salían. Solo un vacío asfixiante llenaba su mente. Era un conflicto extraño, como si hubiera dos voces en su interior, una llena de angustia que le traía recuerdos de errores, miedos y frustraciones, la otra tranquila que le instaba a confiar y descansar. Recordó Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, separando alma y espíritu. Pero en aquel momento, la diferencia entre ambos parecía un abismo insalvable. Se preguntó, ¿cómo puedes discernir lo que viene del alma y lo que viene del espíritu cuando todo en tu interior está en guerra? David se levantó de la cama y se acercó a la ventana de la pequeña habitación. La luna iluminaba tenuemente los árboles del patio y el silencio de la noche solo lo rompía el suave viento que soplaba entre las hojas. Sintió el peso de la inquietud en el pecho, como si su alma estuviera en un laberinto sin salida. Respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos, pero cada intento de razonar solo aumentaba la confusión. Su espíritu quería confiar, rendirse, pero su alma se aferraba al miedo, a la ansiedad, a las preguntas que no cesaban. ¿Por qué se sentía así ahora? ¿Por qué después de tantos años de predicar sobre la fe se sentía atenazado por esta duda abrumadora? Recordó a Jesús en Getsemaní, cuando dijo que su alma estaba profundamente entristecida hasta el punto de morir. Eso le alivió un poco. Si hasta el Hijo de Dios sentía angustia, entonces no estaba mal sentirla también. Pero la diferencia estaba en la respuesta. Jesús no se rindió a la desesperación de su alma, sino que fortaleció su espíritu en la oración. David se arrodilló allí mismo, en el frío suelo, y cerró los ojos. «Señor, separa en mí lo que es alma de lo que es espíritu», susurró. Las palabras le salieron débiles, casi ahogadas, pero en ese instante se dio cuenta de algo. Su alma estaba desesperada, pero su espíritu aún podía gritar. Tal vez esa fuera la clave. El alma gritaba, pero el espíritu sabía que aún había esperanza. Poco a poco, David sintió que algo cambiaba en su interior. No era un sentimiento instantáneo de paz o alivio inmediato, pero empezaba a formarse una sutil comprensión. Su alma quería respuestas, quería un alivio rápido, quería escapar de aquella angustia. Pero su espíritu comprendió que el camino no era escapar, sino cruzar. Permaneció arrodillado, permitiendo que afloraran todos los pensamientos perturbadores sin intentar apartarlos. En su mente, imágenes de fracasos pasados, decisiones equivocadas y momentos en los que había sentido a Dios distante aparecieron como fantasmas persistentes. Y entonces, casi sin darse cuenta, empezó a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: confesarse. No eran confesiones de pecados evidentes, sino de emociones guardadas, de heridas sin cicatrizar que nunca había tenido el valor de exponer ni siquiera a Dios. «Señor, tengo miedo de fracasar», murmuró. «Tengo miedo de no ser suficiente, tengo miedo de predicar sobre la fe y no ser capaz de vivirla». Cada palabra parecía abrir un espacio en su interior.
como si estuviera limpiando una casa polvorienta desde hacía años. Se dio cuenta de que su alma estaba llena de sentimientos sin resolver y de que el silencio que sentía no era la ausencia de Dios, sino la barrera que él mismo había creado al reprimir lo que necesitaba ser liberado. Y allí, en el frío suelo de su habitación, empezó a darse cuenta de que el alma necesitaba curarse para que el espíritu pudiera fortalecerse. David sintió que un temblor recorría su cuerpo, no por miedo, sino como si algo se desatara en su interior. Nunca había pensado que su alma pudiera estar tan cargada como para oscurecer la voz del espíritu. Siempre había creído que la fe consistía en confiar y seguir adelante, pero ahora comprendía que, sin enfrentarse a lo que llevaba dentro, su fe se volvería superficial, una frágil cáscara sobre un abismo de emociones reprimidas. Siguió rezando, pero ahora sin prisa, sin necesidad de sentir algo inmediatamente. Se limitó a hablar. Señor, no quiero seguir cargando con esto solo. Las palabras eran sencillas, pero tenían un peso enorme. Era como si, con cada confesión, se rasgara un velo en su interior, separando alma y espíritu con una claridad que nunca antes había experimentado. La respuesta no llegó como un trueno del cielo, ni como una gran revelación. Fue algo más sutil, casi imperceptible. El peso en el pecho seguía ahí, pero ahora sabía que no tenía que luchar contra él solo. La diferencia entre alma y espíritu nunca había sido tan real para él. Su alma sentía miedo, pero su espíritu sabía que Dios estaba allí. Su alma quería huir, pero su espíritu comprendía que el proceso de curación requería tiempo. David se levantó del suelo lentamente, con el cuerpo cansado, pero la mente más clara. Por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas. Su papel no era superar la angustia con sus propias fuerzas, sino permitir que Dios hiciera esa separación en su interior, día a día. David se dirigió a su escritorio, cogió su Biblia y la abrió sin prisas. Sus ojos se posaron de nuevo en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora tenía sentido. La diferencia no era teórica, no era solo una cuestión de conceptos teológicos. Era algo práctico, algo real, algo que estaba ocurriendo allí y ahora. Se dio cuenta de que su alma siempre había buscado la seguridad en emociones y certezas visibles, pero su espíritu, cuando se fortalecía, podía confiar incluso sin ver. Por eso se había sentido a menudo atrapado en conflictos internos. Había intentado alimentar su fe solo a través de su alma, no de su espíritu. Pero ahora comprendía que la verdadera fe no dependía de sentimientos pasajeros, sino de una convicción más profunda, arraigada en Dios. Cerró la Biblia, respiró hondo y volvió a mirar por la ventana. La noche seguía allí, silenciosa, pero en su interior algo había cambiado. No era el final de la batalla, sino el principio de una nueva comprensión. Sabía que su alma seguiría enfrentándose a momentos de debilidad, miedo y angustia, pero ahora, por primera vez, comprendía que no tenía por qué desesperarse cuando eso ocurría. El espíritu, bien alimentado por la palabra y la comunión con Dios, siempre encontraría una salida. David sonrió levemente, sintiendo un buen cansancio, el cansancio de quien por fin se desprende de una carga que ha llevado durante años. Apagó la luz de su habitación, se tumbó y cerró los ojos. El conflicto entre alma y espíritu no terminaría esa noche, pero ahora sabía cómo afrontarlo.